Bienvenidos, queridos estudiantes, a la unidad número 2 de la materia de Derecho Mercantil y Societario. Aquí entramos en materia ya un poco más compleja, orientados directamente a la legislación societaria, la parte societaria, la segunda parte del título de la materia. Recordemos que es Derecho Mercantil y Societario. Aquí vamos específicamente ya ingresando a la parte netamente societaria. Vamos a ver la ley de compañías, ¿no es cierto? Dentro de esta ley de compañías vamos a examinar la parte más importante de esta ley. ¿Qué tipo de compañías hay, no es cierto? Hay la compañía limitada, hay la compañía de sociedad anónima, ¿no es cierto? La compañía comandita simple, vamos a ver qué significa comandita simple, la comandita en particiones y también algo que está muy de moda ahorita, ¿no es cierto? En la creación de las compañías, que se llama la SAS, Sociedad Anónima Simplificada, que es un tipo de compañía que les va a llamar mucho la atención y ustedes pueden crearse desde este momento una compañía de estas de manera bastante sencilla y poder empezar a ejecutar operaciones comerciales, ¿no es cierto? Sea de servicios, sea de venta o sea de lo que se trate su emprendimiento, porque esta es la idea de esta materia, poder generar en ustedes esa curiosidad de iniciar un emprendimiento, decirles que no es tan difícil empezar un emprendimiento cuando ustedes, o no iniciar necesariamente ustedes, sino orientar a alguien para que inicie un emprendimiento, asesorar para que inicie un emprendimiento en la creación de una compañía, ¿no es cierto?, legalmente constituida. Tal es así que iniciamos con las especies de compañías. ¿Dónde está esto? Está en el artículo 2 de la ley de compañías, ¿no es cierto?, de comercio. A saber, son 5. Compañía en nombre colectivo, compañía comandita simple y dividida en acciones, compañía de responsabilidad limitada, compañía anónima y compañía mixta. La que les digo no está todavía en la ley de compañías, pero es una reforma reciente. Estas 5 compañías la ley las reconoce y además la compañía accidental o cuentas de participación, que vamos a ver de qué se trata. En las clases de compañías vamos a ver por qué elegimos una compañía, qué nos llama la atención de cada compañía, quién puede administrar la compañía. Creamos una compañía entre 5 o 10 personas, en algunas pueden administrar los socios, en otras van a administrar solo ciertas personas. Si yo creo una compañía, ¿puedo admitir nuevas personas? ¿Sabe qué? Pucha, encontramos un socio estratégico increíble que tiene la venta de chirimoyas más barata y queremos hacerle socio. ¿Hay cómo? ¿En cuáles hay cómo y en cuáles no hay cómo? ¿Qué pasa si la compañía le va mal? Las de sal y las de dulce, ¿no es cierto? Las de sal, ¿qué pasa si le va mal a la compañía? ¿Hasta dónde responde por la compañía? Si yo tengo un capital ya creado de mi compañía, me ha ido súper bien, tengo $2,000 en mi compañía y tengo una deuda de 3,000, ¿pagamos solo con la plata de la compañía o respondo yo hasta con mi patrimonio propio, con mi casa, con mi carro, con mis bienes, si es que pasa algo? Esta parte es muy importante. Vemos aquí las clases de compañías. Las unas son más personalistas, más de personas, y las otras son más capitalistas, más orientadas a las empresas, ¿no es cierto? Empezamos con la primera compañía. Esta compañía se llama compañía en nombre colectivo, ¿no es cierto? Esta compañía en nombre colectivo se contrae entre 2 o más personas naturales. No puede ser una persona natural y una persona jurídica. Personas naturales son Juan y Pedro. Entre Juan y Pedro tenemos los dos una compañía en nombre colectivo, ¿no es cierto? Pueden ser 5 personas. Juan, Pedro, Juan, Diego y Francisco, ¿no es cierto? 2 Juanes hay en esta compañía. Es una compañía personalista por antonomasia, sí, porque así fue nacida, porque así fue creada, de personas, ¿no es cierto?, naturales. La razón social puede estar constituida por los nombres o por uno de los socios o un nombre comercial que a ustedes les gusta inventarse. Solo uno o más socios pueden administrarla, no pueden administrar todos. En el artículo 55 del Código de Comercio enumera los derechos de los socios para controlar la administración. ¿Quién puede controlar la administración de esta compañía? Es decir, nosotros debemos designar una persona para que él controle la compañía. Los socios no pueden hacer operaciones por su cuenta. Yo no me mando solito.
en la especie de comercio que se hace la compañía. No permite la participación de personas jurídicas, es decir, si alguien tiene una sociedad anónima, no puede unirse con 5 personas más, esa persona jurídica que es la sociedad anónima con esas 5 personas. Solo personas naturales entre personas naturales. ¿No es cierto? La responsabilidad de los socios es limitada, es decir, limitada al giro de negocio. Si es que yo pierdo $10,000 y la compañía tiene solo $8,000, yo puedo responder solo hasta los $8,000 que tiene la compañía como dinero, sea como patrimonio, sea como bienes, sea como cuentas bancarias. No se extiende hacia las personas, es decir, no me pueden quitar mi carro porque a la empresa le fue mal, pero ya vamos a ver en qué compañía sí. Todos los socios colectivos están sujetos a una responsabilidad solidaria por los actos que ejecuten, ¿no es cierto?, bajo esta razón social. Pasemos a la siguiente compañía. La siguiente compañía es una compañía comandita simple. Esta comandita simple se reconoce 2 clases de socios. Uno, los capitalistas, que a estos capitalistas, recuerden bien, les vamos a llamar comanditarios, y a los administradores, que van a llamarse comanditados en cambio. Recordemos, comanditarios, los capitalistas y los que ponen la plata, y los administradores, los comanditarios. Capitalistas, el que pone la plata. Yo tengo un local, ¿no es cierto?, y tengo mis implementos de panadería. Yo soy el capitalista. Yo pongo el local, pongo las máquinas de amasar el pan y pongo todos los implementos. Y el administrado es el que hace el pan, el panadero. Entre los dos hacemos una compañía comandita simple, ¿no es cierto? No es mi empleado él, es mi socio, que es para montar una panadería, una cadena de panaderías. Yo pongo el capital y ellos administran. ¿Por qué es bueno esto? Porque el que administra le va a importar que al negocio le vaya bien, ¿no es cierto? No es lo mismo que yo compre una cadena de supermercados, una cadena de tutis, y ponga a administrar a alguien, simplemente gane su sueldo. Es que él es mi socio y él está administrando y va a ganar también. Si le va bien a la empresa, le va a venir mucho mejor. Esta es la forma que ustedes, mediante las cuales ustedes pueden asesorar a quien quiera quedarse en una empresa. Los socios comanditados son solidariamente responsables con la compañía, es decir, los administradores. Es decir, no es que le va mal a la compañía y yo, que soy el panadero, yo solo hago, no pasa nada. Yo soy solidariamente responsable con el socio capitalista, que recordemos que es el que está aguantando la mayor parte de la inversión, ¿no es cierto? La responsabilidad de los socios comanditados es ilimitada. Al igual que la sociedad de nombre colectivo, la que vimos anteriormente, es una personalista. Es decir, no puede unirse una persona jurídica con una persona natural, sino solo entre personas naturales, ¿no es cierto? Entonces, recordemos que la compañía comandita simple, ¿no es cierto?, que está en la última parte de la diapositiva, dice que es igual que la sociedad a nombre colectivo, ¿no es cierto? No se puede traspasar las acciones, no se puede traspasar los derechos. Les pongo un ejemplo de una compañía comandita simple. Esta compañía comandita simple, yo tengo una panadería, para lo cual voy a tener 3 socios capitalistas que ponen la plata para poner la panadería y 4 panaderos, ¿no es cierto? Entonces, ahí dice que el socio comanditario, es decir, el capitalista, no puede ceder ni traspasar a los otros el capital si es que todos no están de acuerdo, ¿no es cierto? Entonces yo quiero liberar un poco de mi capital para hacer otros negocios, o puedo aumentar mi capital, tengo que tener el consentimiento de todos, no es discrecional, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero hacer eso, necesariamente tendría que hacer otra escritura de la nueva escritura social, ¿no es cierto? Es decir, otra escritura de la empresa. En la compañía comandita simple, los comanditados, que recordemos que los comanditados son los administradores, son los panaderos, tienen derecho a administrar la compañía también. Y únicamente ellos pueden decidir quién administra. Los capitalistas no pueden decir tal persona administra. Entre los administrados, entre los 5 panaderos, 3 panaderos, ellos pueden decir tal persona administra. Pero
Los comanditados, es decir, los administradores que estamos hablando, son responsables solidarios con la compañía. No es que los capitalistas pierden su plata, pierden todo, ¿no es cierto? Porque yo soy solidariamente responsable. Los socios comanditarios no tienen derecho a administrar la compañía, ¿no es cierto? Es decir, los capitalistas, los que ponen el capital, ellos no tienen derecho a administrar la compañía, ¿no es cierto? Responden a actos por la compañía solamente con el capital que pusieron y debieron poner en ella. Es decir, si yo puse $10,000 como socio capitalista o comanditario para mi compañía, no puedo responder por $20,000 por más mal que le vaya a la compañía, ¿no es cierto? Ya. Entre la compañía comandita simple y nombre colectivo que acabamos de ver, la única diferencia entre estas dos es el reconocimiento de la categoría de los socios con responsabilidad limitada. Los socios, a cambio de ver su responsabilidad limitada, pierden el control sobre esta compañía, ¿no es cierto? Es decir, yo capitalista pierdo el control de la compañía, pero mi responsabilidad se limita únicamente a mi capital. Eso quiere decir. Ahora vamos a ver la compañía comandita por acciones. Esta no es muy regular, ¿no es cierto? Por acciones está dividido en acciones. Por lo menos el 10% de las acciones debe ser intransferible. El resto de las acciones puede ser transferible a los otros comanditarios que son solidariamente responsables entre ellos. Recordemos, es la misma comandita, pero en cambio esto es por acciones. Yo cojo las acciones de mi compañía y cedo, pero no todo. El 10% tiene que quedar, el resto puedo ceder. Los socios comanditados tienen derecho, en este caso, a administrar la compañía. Además tienen derecho a una participación adicional del capital. Imagínense, ya por acciones ya van cambiando un poco las reglas del juego. Las acciones de los socios son libremente transferibles. Además, la responsabilidad de los socios es limitada. Es decir, yo ya no necesito el permiso del resto para transferir. Yo puedo transferir libremente. No se utiliza mucho esto. Ahora vamos a ver las que llamamos nosotros la CIA limitada. ¿Se han visto? Compañía de responsabilidad limitada, que al final tiene las siglas CIA limitada. Esto es por la responsabilidad limitada que aplica, ¿no es cierto? Esta compañía es la que más importancia tiene en nuestro país, la que más existe, por eso no se ahondó mucho en las otras. Y el artículo 92, ¿no es cierto?, de nuestra ley de compañías dice que la responsabilidad limitada se contrae entre dos o más personas, que solamente responden sus obligaciones sociales hasta el monto de las aportaciones individuales y hacen comercio bajo una sola razón o una denominación objetiva, ¿no es cierto? Y al final usted pone la compañía limitada con su abreviatura. Entonces, ¿no es cierto?, es de la esencia de esta clase de compañía que la responsabilidad sea limitada. Está clarito hasta en el título, ¿no es cierto? Para constituirla hay que aportar con un capital mínimo fijado por la Superintendencia de Compañías. Nosotros metemos a la página de la Superintendencia de Compañías y revisamos cuánto es el capital para este tipo de compañías, que generalmente es un poco alto, ¿no es cierto? Esta no funciona como tal si sus socios exceden el número de 15. Si exceder este máximo, debe transformarse en otra compañía o disolverse. ¿Cuál es el límite? 15 socios para esta compañía. ¿En dónde existe limitación? En la compañía de responsabilidad limitada. En la comandita simple no existe límite de socios, ¿no es cierto? Aquí sí existe el límite de socios expresamente manifestado, ¿no es cierto? Ya. Ahora vamos a ver la CA o compañía anónima, que se llama, ¿cierto?, que también tiene esas siglas. Los elementos esenciales de la compañía están en el artículo 143. Una compañía anónima es una compañía dividida en cambio en acciones negociables. Está formado por la aportación de sus accionistas y yo respondo únicamente por mis acciones, ¿no es cierto? La definición puede colegirse que son unas acciones libremente transferibles. Yo puedo vender mañana mis acciones a Pepe Pérez y él empieza a formar parte de la compañía, ¿no es cierto? Por ejemplo, la Favorita. Usted va a la bolsa de valores, compra acciones, usted tiene parte de la compañía, vende mañana sus acciones y tiene muchísimos dueños, ¿no es cierto? Excepto los dueños que ya compran millones de dólares en acciones, que ya son
socios mayoritarios, ¿no es cierto? Son libremente transferibles, ¿no es cierto? No admite limitaciones en la compañía anónima. Por eso dice anónima, porque no sabemos los nombres de las personas, exactamente quiénes son, si no hiciera yo una revisión de quiénes tienen las acciones en ese momento. Porque a las 2 de la tarde tienen unas personas las acciones y a las 3 pueden tener más personas las acciones. Y esto más funciona, ¿no es cierto?, en la bolsa de valores. Yo voy y compro acciones de la favorita que están a 4 o 7 dólares. Puedo comprar 20 acciones de la favorita. Y yo soy dueño de una parte de las acciones de la compañía anónima, ¿no es cierto?, de esta compañía. Pasamos entonces a revisar la compañía anónima también, que el órgano supremo de la compañía es una junta general, conformado por los accionistas, legalmente convocados y reunidos. Obviamente que los que van a tomar decisiones son los accionistas que tengan mayoritarios, ¿no es cierto? ¿Quiénes están encargados de vigilar la administración? Se llaman los comisarios, quienes tienen derecho ilimitado a revisar y a inspeccionar todas y cada una de las acciones. ¿Qué atribuciones tienen? Fiscalizar, revisar cómo están las acciones, la parte de la compañía, los ajustes y todos los requisitos, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver lo que podríamos decir está de moda, lo nuevo, la SAS, Sociedad Simplificada por Acciones. Esta parte de la diapositiva dice constitución de compañías de sociedad, menos trámite, más emprendimiento. Es una compañía sumamente sencilla. Personalmente constituí yo una con 3 socios con capital de 100 dólares, 33 dólares para cada uno en partes iguales, o puede tener usted uno que ponga 40 dólares y va a ser un socio mayoritario, y se hace únicamente el trámite en línea en la superintendencia, ¿no es cierto?, en la página institucional de compañías. Recientemente se incorporó al ordenamiento jurídico una figura que en algunos aspectos parecida a la sociedad anónima, ¿cierto? Una de las principales diferencias entre una compañía anónima y una SAS es que se puede crear la SAS por una sola persona. Yo puedo crear mi propia SAS, ¿no es cierto?, a mi nombre. Además, las reglas dependen principalmente del lado que digan las partes, los accionistas, ¿no es cierto? Son pocas reglas imperativas las que aplican, es algo más sencillo, ¿no es cierto?, al margen de la configuración interna que puede ser mayor. Tiene que tener, por ejemplo, un gerente, tiene que tener un presidente, pueden abrir a nombre de la compañía una cuenta bancaria, ¿no es cierto?, para que controlen todos los integrantes de la cuenta bancaria, pueden tener las claves, pueden sacar cheques, los cheques pueden ser con una firma, pueden ser con 2 firmas del presidente y el gerente. Entonces, para que controlar mejor este capital. Con esto hemos concluido la unidad número 2, ¿no es cierto?, en referencia a la constitución de las compañías. Hasta aquí la unidad número 2, nos vemos en la unidad número 3. Muchas gracias.